adoración, mi gran amigo tú, mi verdadero amor. Yo todo lo que soy es por ti. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, Rey de la creación, mi verdadero Salvador. Yo todo lo que soy es por ti. Es por ti. Eres mi adoración, mi gran amigo tú, mi verdadero amor. Yo todo lo que soy es por ti. Es por ti. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, Rey de la creación, mi verdadero Salvador. Yo todo lo que soy es por ti. Es por ti. Y ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, porque tú eres mi pasión, tú eres mi pasión, mi verdadero amor, Jesús. Tú eres mi amor y ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, porque tú eres mi pasión, tú eres mi pasión, mi verdadero amor, Jesús. Tú eres mi amor. Eres mi adoración, mi gran amigo tuyo, todo lo que soy es por ti. Tuyo es mi corazón, Rey de la creación, yo todo lo que soy es por ti. Eres mi adoración, mi gran amigo tuyo, todo lo que soy es por ti. Tuyo es mi corazón, Rey de la creación, yo todo lo que soy es por ti. Eres mi adoración, mi gran amigo tuyo, todo lo que soy es por ti. Tuyo es mi corazón, Rey de la creación, yo todo lo que soy. Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, porque tú eres mi pasión, tú eres mi pasión, mi verdadero amor, Jesús. Tú eres mi amor y ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, porque tú eres mi pasión, tú eres mi pasión, mi verdadero amor, Jesús. Tú eres mi amor. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por darnos esta maravillosa oportunidad una vez más para compartir su palabra. Iniciamos este día, esta enseñanza, esta palabra que tenemos que nos llena de esperanza, nos llena de paz, nos llena de gozo. Y antes de que llegue a nuestro corazón, queremos pedirle a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él obre este milagro que siempre le pedimos cuando acudimos a Él, que su palabra sea revelada en nuestro corazón,
que se haga viva para que esa renovación, la transformación, nuestra manera de pensar, de vivir, sea de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, gracias, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y que tú, Señor, obras ese milagro en nuestra vida. La semana pasada cerramos un ciclo de enseñanzas y uno de los últimos versículos que mencionamos en esta serie que concluimos es precisamente esa promesa que tenemos de la venida del Señor. Y la voy a recordar, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, donde leemos lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el siguiente versículo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir al Señor. El Señor viene. Y hoy precisamente vamos a recordar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo esta promesa, como Él habló a sus discípulos al respecto. Y para ello voy a tomar el pasaje que en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 3, vamos a leer todo este contexto de este momento tan crucial, tan especial, tan importante para nosotros, la Iglesia de Cristo, de estas palabras que fueron reveladas en ese momento a los discípulos que estaban allí con el Señor. Dice así la palabra en el versículo 3 de este capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas, bueno, una sola pregunta de tres aspectos. Uno, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor acababa de decirles que el templo iba a ser destruido, que Él lo iba a levantar en 3 días. Sí, había hablado de esto y claro, los discípulos querían saber que cuándo iba a suceder. La segunda incógnita de ellos que presentan delante del Señor, este deseo de conocer qué va a suceder, dice: ¿cuál será la señal de tu venida? Y aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, porque está aparte y del fin del siglo. Así de que el día de hoy estaremos recibiendo esta palabra, porque hemos estado hablando de la importancia de tener en claro que el Señor está por venir, que los tiempos se están cumpliendo, que ya hace más de 2000 años que estuvo aquí el Señor entre nosotros, que ya se vio la destrucción del templo precisamente en el año 70 de nuestra era. El templo de Jerusalén fue destruido, lo que había dicho el Señor que sucedería. Pero después de eso Él habla de que sucederían muchas otras cosas. Y esas muchas otras cosas, muchas de ellas, pues las estamos viviendo en estos días. Así de que bueno, yendo a la palabra, vamos a escuchar lo que el Señor Jesucristo respondió a sus discípulos en ese momento. Jesús les dijo: lo primero que debemos de tener en cuenta y siempre presente es esta alerta que Él mismo nos da. Dice el Señor en el versículo 4: mirad que nadie os engañe. Y esto lo hemos visto a través de los siglos, de los tiempos, en los últimos siglos.
Ha habido cantidad de personas que han sido engañadas por falsos profetas que han anunciado que ya Cristo vino, que ya Cristo viene, que tal día va a ser el fin, que tal día va a suceder esto. Una serie de situaciones que aún a pesar de que la palabra de Dios es clara, que dice, mirad que nadie os engañe, muchas personas han creído y se han dejado llevar por estos engaños. Así de que no está de más volverlo a repetir, tenerlo presente. Mirad que nadie os engañe. Hay muchos engañadores, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores. Los hay, el Señor nos advirtió de ellos. Y por eso es sumamente importante tener presente la palabra de Dios en nuestro corazón para mantenernos firmes a la revelación de ella. Nadie conoce los tiempos, solamente el Padre lo sabe. Nadie puede decir tal día, a tal hora sucederá. Nadie puede predecir el año. Son falsos profetas todos aquellos que han asegurado y se han equivocado, los que siguen asegurándolo y los que seguirán haciéndolo. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó claras para que nosotros, su iglesia, las tengamos presentes. Así es de que no os dejéis engañar, no permitan que nadie traiga a su oído ningún tipo de enseñanza donde ellos aseguren que saben que el fin del mundo o la venida del Señor será en tal fecha o en tal día. Bien, versículo 5, precisamente lo que acabo de decirles. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Esto ya es el versículo 6. Y a partir de aquí hay que empezar a prestar mucha atención. Oiréis de guerras y rumores de guerras. En los últimos 60 y tantos años, o en los años que tengo de uso de razón que puedo recordar, puedo decirles que no ha habido un solo año donde no haya una guerra en el mundo, donde a diario o periódicamente estemos escuchando noticias de nuevas confrontaciones que se originan en diferentes partes del mundo, rumores de guerra por todas partes. Eso ha sido una constante en el mundo. En este momento no puedo decirles si ha habido un periodo de días o quizá una semana en la cual no haya existido una guerra, una confrontación en algún lugar del mundo o un rumor de guerra. Creo que ha sido constante. Hoy, en estos tiempos, pues solamente es cuestión de detenernos un momento a pensar, a recordar todo lo que está sucediendo. Y vemos la cantidad de confrontaciones, de rumores de guerra y de situaciones que está viviendo el mundo. ¿Sí? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Estamos en medio de una. Ha habido muchas anteriormente, las ha habido. Y ahorita estamos en medio, en el mundo entero, de una peste. Y hemos visto todo lo que está sucediendo a causa de ello. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Millones de personas están en extrema pobreza.
Millones de personas están sufriendo de hambre alrededor del mundo. Estamos viendo no solamente como un motor que genera un movimiento de miles de personas buscando una mejor forma de vida. Y cuando hablo de una mejor forma de vida, lo primero que se busca y lo primero que una familia anhela cuando deja su tierra, su familia, lo suyo, para ir a otro lugar, es satisfacer su necesidad de alimento. El hambre en el mundo está generando grandes movimientos en nuestros días. Y esto el Señor nos lo advirtió. Esto el Señor nos dijo que sucedería antes de su segunda venida. Y al hablar de terremotos, incluimos todo tipo de fenómeno natural. No solamente terremotos que generan tsunamis, no solamente grandes inundaciones que producen muerte y destrucción, no solamente grandes sequías, el aumento de la temperatura en el mundo, en fin, todo lo que estamos viviendo, erupción de volcanes, etcétera, etcétera. Todo esto cada día se está incrementando más entre nosotros, alrededor de todos los países. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Esto es lo que está advirtiéndonos el Señor. Lo que nosotros estamos viendo en este momento solamente está pronosticando, vamos a decirlo así, lo que será un futuro, el principio de dolores. Y inmediatamente después habla el Señor en el versículo 9 y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la primera parte de esta enseñanza que el Señor dio a sus discípulos, dando respuesta a sus preguntas. Este capítulo 24 sigue aún hablando de muchas de las situaciones que sucederán precisamente en la tribulación, después de la tribulación. Pero nosotros, por eso hago aquí un espacio y me detengo. Nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros no viviremos esa gran tribulación. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos esperando su venida. Estamos esperando escuchar su voz de mando. Estamos escuchando esperar esa trompeta del cielo. Estamos esperando verle a Él entre las nubes y el cumplimiento de su palabra, donde está establecido que los muertos en Cristo resucitarán primero y posteriormente todos aquellos que aún estén con vida
y que hayan sido redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que han sido revestidos precisamente con un nuevo vestido, hecho a la imagen de aquel que lo creó, que es Cristo Jesús. Esta es la gran promesa, esta es la gran esperanza, esto es lo que nuestros hermanos en Cristo desde el principio de la iglesia han estado esperando. Sabemos nosotros que era necesario que se cumpliesen los tiempos. Somos la generación del tercer día. Somos la generación que el Señor nos dijo que no pasaría antes de que sucedieran todas estas cosas. Somos esa generación que aún sin saber la fecha exacta, aún sin saber exactamente cuántos años o no sabemos en qué término de tiempo, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, leemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos ha dado esta maravillosa promesa de que Él viene por su iglesia. Este arrebatamiento del cual mismo habla Él en este capítulo 24, ya al final de él, donde dice que estará durmiendo uno o dos y uno será arrebatado y el otro seguirá allí, se quedará, dos estarán en el campo, etcétera. Una forma en la cual Él muestra lo que va a suceder. Pero Él nos ha guardado a nosotros, a su iglesia, de pasar por la gran tribulación. La gran tribulación será para aquellos que no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que no entregaron su vida a Jesús arrepintiéndose de su pecado. Ellos se quedarán. Y entonces habrá muchos que reconozcan que efectivamente Jesús es el Mesías. Habrá muchos que entonces le entreguen su vida a Jesús. Habrá muchos que doblen su rodilla en ese momento ante Jesús, pero ya será tarde para el arrebatamiento. Posteriormente, la misericordia de Dios se manifestará sobre de ellos, sobre todo aquel que reconozca a Jesucristo. Pero son otros tiempos que ya la iglesia de Cristo no va a vivir. Así de que si tenemos presente que Jesucristo mismo nos prometió, nos dijo que Él vendría esta segunda vez sin pisar la tierra, sino que estaría en los aires y vendría por nosotros, que Él nos guardaría de esta prueba, de esta tremenda tribulación que va a sufrir el mundo. Y si estamos escuchando estas palabras que Jesús dio a sus discípulos acerca de los tiempos, de cuándo sucedería, y advirtiéndoles que la fecha nadie la sabe, solamente el Padre. Solamente el Padre sabe cuándo es el fin del mundo. Solamente Él sabe cuándo va a suceder. Solamente Él sabe cuándo será esta segunda venida en el aire del Señor. Nadie más lo sabe, nadie más te puede decir ni la fecha, ni la hora, ni el momento exacto. Cuando suene la trompeta, en ese momento se manifestará la gloria de Dios, Cristo Jesús, y con Él nuestra vida que está escondida en Él, todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador.
nuestro Señor Jesucristo les dio una parábola en ese momento a los discípulos. Les dijo cómo debíamos de esperarlo, cómo debíamos de pasar este tiempo mientras Él regresaba. Y esta parábola la leemos precisamente en el inicio del capítulo 25 de este mismo Evangelio de Mateo, que es la parábola que conocemos como las 10 vírgenes. Y voy a leer la parábola. Es la forma en que Jesús enseñaba para que ellos le pudiesen entender. Entonces, el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es importante recordar que en la cultura judía, cuando una doncella era desposada, permanecía en su casa, en su entorno, mientras el que la había desposado, o sea, su esposo, sí, el novio, iba y preparaba morada. Una vez que el novio había terminado esa morada donde viviría con su esposa, acudía a la casa de la esposa acompañado de sus amigos. Al hablar de que puede ser de noche, nos da a entender que lo que anhela el esposo es ir por su esposa. Lo que anhela el esposo es estar con la novia. Lo que anhela el esposo es culminar todo este proceso que empezó en el compromiso, en el enamoramiento, y que no quiere esperar a que amanezca, si fuese así el caso, de terminar su morada aún en la noche. No espera a que salga el sol para ir por su amada, sino que en ese mismo momento toma sus lámparas, va con sus amigos y van a la casa de la novia, donde ella le espera también, anhelando ese encuentro. Y dentro de la cultura del pueblo judío, la novia se hacía acompañar de sus amigas, porque no sabía en qué momento el novio llegaría acompañado de sus amigos a su casa por ella. Y entonces ellas le acompañaban, iban con ella hasta la casa del novio, donde se llevaba a cabo ya ese banquete, esa celebración de esas bodas. Dice la palabra del Señor que salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Recordemos que la palabra siempre nos advierte y nos alienta que debemos de ser sensatos. ¿Y por qué eran insensatas ellas? Pues aquí él lo explica. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es evidente que esta parábola es demasiado clara, muy sencilla de entender. Cuando suene la trompeta, ya no habrá tiempo. Cuando suene la trompeta, ya no será momento de arrepentirse. Ya no será momento de pedir perdón por el pecado y reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Muchos lo harán, va a ser evidente, porque todos escucharán las trompetas, todos, pero solamente unos serán arrebatados. Y muchos en ese momento caerán al suelo arrodillados pidiendo perdón. Muchos en ese momento dirán que se arrepienten y que reconocen que Jesucristo es el Señor. Otros levantarán los brazos al cielo reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Otros levantarán su voz pidiendo misericordia. Otros, como él mismo dice, dirán: Señor, Señor, en tu nombre he hecho milagros. En tu nombre he echado fuera demonios. En tu nombre, Señor, he hecho y tal cual cosa. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. No les conozco. Así como en la parábola el novio cierra las puertas y cuando las vírgenes llegan tarde, las insensatas, que no tenían el aceite preparado para sus lámparas, tocan a la puerta y el Señor les dice claramente: de cierto os digo que no os conozco. Así también, en el momento en el que suene la trompeta, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, en ese momento, aquellos que quieran levantar su voz, aquellos que quieran en ese momento arrepentirse de su pecado, aquellos que reconozcan en ese momento que Jesucristo es el único Señor y Salvador, será tarde. Será como estas vírgenes insensatas que no estaban preparadas. Dice el Señor, y con esto terminamos el día de hoy: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así de que, queridos hermanos, toda la palabra de Dios está revelada, ha sido revelada para nosotros, para instruirnos en la forma en que debemos de vivir, en cuál es el camino que debemos nosotros de seguir. La palabra de Dios es la que nos lleva a la renovación y transformación. ¿Qué es el aceite para nosotros? ¿Qué es lo que en esta parábola representa cada uno de sus elementos? Pues para nosotros el aceite, que es el que produce la luz, el aceite que es el que genera este maravilloso milagro de abrir las tinieblas, pues es precisamente la palabra de Dios que viene a nuestro corazón, se revela
la obediencia a esta palabra de parte nuestra, la renovación y transformación de nuestra manera de vivir y el caminar en la dirección que nuestro Santo Espíritu, el Espíritu de Dios nos muestra. Esta guía que tenemos en Él. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esa palabra es el aceite que está generando vida en nosotros. Él nos dio vida. Cristo Jesús vino a nosotros a darnos vida. Pero a través de su palabra, de la revelación de ella en nuestro corazón, de la obediencia a la palabra, es que estamos nosotros generando este depósito profético en nuestro corazón, que es este aceite del cual habla esta parábola. Un aceite que se manifiesta precisamente por la obediencia a esa revelación que viene a nosotros. Así de que, queridos hermanos, velad, como dice el Señor, que su palabra sea revelada en nuestro corazón y que la obediencia a esa palabra sea precisamente lo que nos lleve a esta renovación, a esta transformación de nuestra manera de vivir, y que cada día nuestro carácter sea más como el carácter de Cristo y nuestra mente sea como la mente de Cristo. Y entonces, cuando venga el novio por su novia, que es la iglesia, estaremos con él celebrando este maravilloso banquete allá con el Señor, y estaremos con él para siempre. Que el Señor derrame sabiduría en vosotros y que esta palabra llegue al corazón de aquellos que creen que pueden decidir en qué momento o esperar al final para arrepentirse. Que sepan que nadie sabe la hora ni el momento. Te lo digo, no seas insensato. Empieza a llenar ese depósito de este aceite. Entrégale tu vida a Cristo si no lo has hecho, si no has reconocido que Jesús es tu Señor y Salvador. En este mismo momento pídele a Él que entre en tu corazón. Él está tocando las puertas de tu corazón. Si tú abres esa puerta, Él entrará a ti, cenará contigo, dice la palabra, permanecerá contigo. Si tú crees en tu corazón para justicia que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para el perdón de tus pecados, en este mismo momento, al tú aceptarle en tu corazón, esa justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario te es imputada a ti. Se es perdonado todos tus pecados. Naces de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús para vivir ahora para Él. Te invito, si no lo has hecho, a que entregues tu vida a Jesús y empieces la espera de la venida del Señor por su iglesia. Que el Señor les llene de bendiciones, de sabiduría y de revelación de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro número de WhatsApp, nos gustaría mucho saber de ti. Allí en la pantalla verás el número para que te comuniques con nosotros y poder ayudarte a que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Te esperamos.